Hakol Beseder en Yaya, Makarain Hayejen. Hoy vamos a estar en nuestra siguiente clase de lo que es el hebreo intermedio. Estamos en Génesis 1. Recuerden que estamos en el capítulo 1 de Génesis y estamos viendo versículo por versículo. Hoy nos toca ver el versículo 5. Hoy vamos a estar traduciendo, viendo verbos. Recuerden que estamos tratando de ver lo que es un verbo, el tiempo, la raíz de cada verbo. Y bueno, esperemos que sea de gran bendición para tu vida. Y vamos a empezar. Y empezamos leyendo nuestro versículo 5 que diría así en hebreo. Vayikra Elohim Laor, John, Velahoshek Kara Laila, Vayehi Erech, Vayehi Boker, Yom Echad. Y bueno, este es el versículo 5, en caso ustedes lo pueden seguir repasando. Vamos a ir a nuestra primera palabra y es un verbo, acuérdense, es un Vayiktol. Ya lo habíamos visto antes. Recuerden que va a ser que los verbos estén cambiando de tiempo, puede estar en presente y de repente en futuro o en pasado. Entonces, bueno, ese es lo bueno de este Vayictol, de lo que es el Vayictol. En español no lo tenemos, por eso a veces se nos complica un poquito más el poder entenderlo. Pero vamos a transliterar lo que sería Vayikra. Sería Vayikra. Vayikra en español sería Vayikra. Vayikra, y como nosotros lo traducimos, o la traducción sería y llamó. Y llamó, acuérdense, esta palabra también se divide en dos partes, sería y llamó. La raíz de este verbo, vamos a ver, tiene una raíz. La raíz de este verbo es Kara. Kara Kara y bueno, quiere decir llamar, el verbo llamar. Llamar. Y sería un verbo, bueno, aquí, llamar. Sería un verbo pa'al. Acuérdense que estamos viendo los diferentes tipos de verbo y sería un verbo pa'al. Pa'al. Vamos a escribirlo en hebreo como se escribe pa'al. Un verbo pa'al. Y bueno, esto es nuestra primera palabra del versículo 5, Vayikra. Su raíz sería Karai. La traducción o la que tenemos sería y llamó. Y llamó. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Elohim, ya lo hemos estado viendo, acuérdense, se va a estar repitiendo en cada momento. La transliteración sería Elohim, acuérdense que es un plural masculino, y la traducción sería dioses. Y bueno, no hay nada nuevo en esta palabra, Elohim. Espero que se la estén aprendiendo cómo se escribe. Vamos a pasar a nuestra siguiente palabra, Laor. Laor es una palabra muy interesante. Esta palabra se divide en dos. Vamos a hacer primero la transliteración, Laor, así se escribe.
transliteración Lahore. Y quiere decir, la traducción más correcta, como se traduce del hebreo al español, sería a luz. A luz, pero pues no la podemos leer así, entonces más bien la vamos a leer como nos la traduce la Biblia, a la luz. A la luz. A la luz. Esta palabra se divide en dos. Esta L que está aquí significaría básicamente a y lo que habíamos dicho, no lo podemos decir a luz, se oye mejor al español y llamó Elohim a la luz. Yom, ahorita lo vamos a ver en la siguiente, pero bueno, esta palabra es bien interesante porque desde el principio Dios, habíamos dicho que Jesucristo está desde el principio en la creación del universo, del mundo. Jesús estaba ahí, Jesucristo, el Espíritu Santo ya estaba ahí. Y hay Juan nos va a estar hablando de la luz, ¿verdad? Jesucristo es la luz en Juan y está en la creación del universo. También esa luz está en el inicio de la creación. Y dice Dios, si recuerdan ustedes en el versículo pasado, dividió la luz de las tinieblas. Y esto pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos sin Cristo, están revueltas las tinieblas con la luz, ¿verdad? Tus pecados con tus cosas buenas. Y esto es lo que hizo Dios en el versículo 3 de Génesis, dice, separó, Vayabdel, acuérdense, separó la luz de las tinieblas, de la oscuridad. Y Juan nos hace referencia a quién es esa luz, la luz del mundo, la luz que vino a este mundo para darnos, para sacarnos de las tinieblas, la luz que nos hace llamar hijos de luz y no de las tinieblas. Desde el principio, Dios se toma este tiempo para separar lo que son las tinieblas de la luz, y eso mismo pasa espiritual en tu vida, en la vida del creyente, del cristiano. Dios tiene que venir a separar la luz de las tinieblas, y esta palabra es bien importante, la vas a encontrar también mucho en Juan, que nos va a hablar de quién es Jesús. Se considera como la luz de este mundo que estaba desde el principio en la creación del universo. Ya estaba contemplada esa luz que iba a venir a diferenciar lo que es la luz de las tinieblas. Y bueno, es una palabra muy profunda, muy bonita, porque representa también la luz como Jesucristo, la luz de este mundo. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra y sería Yom. Llamó, dice la palabra, llamó Elohim a la luz Yom. Y bueno, ya habíamos visto esta palabra también, acuérdense, Yom en hebreo sería Yom. Yom, y sería día. Día. Es decir, Dios llama a la luz día. Ahí es donde tenemos ya el conocimiento de que a la luz se le va a llamar día. Y bueno, no hay nada nuevo en esta palabra, es muy sencilla. Yom Echad, vamos a verlo más adelante, pero bueno, la luz se le llama, Dios le llama día. Vamos a nuestra siguiente palabra. Vamos a ir a la siguiente. Belahoshe. Tenía la idea que era Ulehoshe, pero no. La traducción correcta sería Belahoshe. Vamos a transliterar para entender. Belahoshe. Y bueno, cómo se escribe sería Belahoshe. Ahí está. Belahoshe se traduciría, o cómo suena
de la traducción del hebreo al español sería y a oscuridad, pero pues no se oye correcto. Entonces la traducción más correcta sería y a la oscuridad o tinieblas. Entonces sería y a la oscuridad. A la oscuridad. Y a la oscuridad es como se va a traducir esta palabra. Se divide en dos, también esto es importante. Aquí tenemos la división B, la Hoshek, que sería el conector I, a la oscuridad, y Hoshek, pues bueno, sería oscuridad. Entonces tenemos esta palabra que se divide en tres partes, ¿verdad? No solamente en dos, sino Bela, Hoshek. Entonces sería B1, la 2 y Hoshek serían tres palabras juntas. O sea, esta palabra está dividida en tres. Y la traducción sería a la oscuridad, y es lo que te venía diciendo hace un rato. Desde el principio Dios tiene cuidado de separar la luz de las tinieblas de la oscuridad. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra, y nuestra siguiente palabra es Kara. Ya lo habíamos visto, el verbo cambia en esta parte porque al principio lo vimos como un vayictol, en este caso es un paal simple. Kara, vamos a ver lo que significa. Kara. Kara. Y significa, es el verbo llamar, pero en este caso sería llamó. Llamó. La raíz es la misma Kara, esta es la raíz también, y habíamos dicho que es un verbo paal, y bueno, es el verbo llamar, es un paal. Y vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Laila en hebreo es noche, y bueno, es una palabra también muy interesante. Vamos a hacer la transliteración. Laila. Y es noche, así de sencillo. Sí, ¿verdad? Noche. Laila es noche, no tiene una raíz como sí, no es verbo, es palabra, es un sujeto. La noche en este caso nada más es noche. Llamó noche. Y hay una historia muy interesante aquí en Jueces, la hemos leído, donde nos habla la historia de Jueces de Sansón. En hebreo Dalila sería, le podemos aumentar cómo sería Dalila. Dalila viene de la raíz o de la palabra Laila, y sería básicamente así. Le aumentamos una Dalet, Dalila. Dalila, bueno, pues que representa la oscuridad, ¿verdad? Y lo vemos en la vida de Sansón. Shemesh viene de Sansón. Shemesh en hebreo es sol, y de ahí viene la palabra Sansón. ¿Quién era Sansón? Era el sol, ¿verdad? Ese sol resplandeciente, y bueno, hizo mal en combinarse con la noche, con la oscuridad, con Dalila, con la Laila. Y hay una historia muy profunda ahí, muy bonita. Se combina o se le ocurre a Shimshon, a Sansón, que es el sol, combinarse con la noche, que es Dalila, y bueno, de ahí viene la caída de Sansón. Bueno, si quieren saber cómo se escribe Sansón, sería más o menos, más bien así, Shimshon. Y la transliteración sería Shim, creo que es así, Shimshon, creo que es así, si no, se los corrijo la clase que viene. Pero bueno, esta historia es muy interesante. En español tú lo lees y la traducción es Dalila,
y Sansón es Sansón, ¿verdad? Pero en hebreo, cuando tú te vas al hebreo, Dalila viene de la raíz o de la palabra Laila, y Samson, Shimshon, viene de la palabra Shemesh, que es el sol. Y bueno, también una historia muy profunda, si nos metemos, voy a tratar de meterme también en las raíces, en lo que son las palabras, y tratar de sacar lo espiritual. No podemos combinar la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, nos llamó Jesucristo de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bueno, en este versículo 5 se ve claramente dos partes importantes, como la luz no puede permanecer en las tinieblas, y por lo tanto Dios separa la luz de las tinieblas, y a la luz llama día y a la noche llama oscuridad. En este último versículo, Laila, también viene la historia de Sansón, y bueno, no podemos combinar tampoco el sol con la oscuridad, no es una buena combinación. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra, y la siguiente palabra sería, entonces sería para acá. Laila, sí. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra, y sería Vayehi Erev. La separé, pero bueno, vamos a tratar de hacerla junta, y vamos a hacer primeramente la transliteración. Vayehi. Acuérdense que este es un guión que nos está diciendo que la palabra va unida. Erev, Vayehi Erev, y la traducción correcta sería, o transliteración como se escribe sería Vayehi Erev, y es con B grande. Vayehi Erev, bueno, habíamos dicho, hay dos cosas importantes. Este verbo es un Vayictol, pero el tiempo real de este verbo es un Paal. El Paal de ser o estar en hebreo sería Hayá. Vamos a sacar la raíz de este verbo primero. Hayá sería la raíz. La raíz de este verbo sería Hayá, y bueno, Hayá se escribe Hayá, y sería el verbo ser o estar, y es un verbo Paal, acuérdense, es un verbo Paal. Y bueno, solamente esta parte, acuérdense, es esta parte. Erev, vamos a ver esta parte de aquí, a ver si lo acomodo. Erev sería, ya lo había hecho acá. Erev en hebreo es tarde, así de sencillo. Erev, tarde. Y es básicamente cómo estamos dividiendo esta palabra. Vayehi Erev, y dijo, y fue la tarde, va junto, Vayehi Erev es simplemente y fue la tarde. Vamos a ir a nuestra siguiente palabra, también es muy parecida, y dice la palabra Vayehi Boker. Vamos a aprender, cuando yo llego a la clase les digo Erev Tov a veces, Shalom, Manishma, Erev Tov sería buenas tardes, ¿verdad? Entonces Erev en hebreo es tarde, así se saluda. Erev Tov, si quieres un saludo para en la tarde es Erev Tov, si quieres un saludo para en la mañana es Boker Tov. Así nos saludamos, ¿no? Cuando yo practico con mi esposo, bueno, es esta la forma en que nos podemos saludar en la mañana, Boker Tov, Manishma, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes dos saludos para la tarde y para la mañana. Vamos a hacer la transliteración
cómo se escribe Vayehi. Acuérdense, este guión indica que va junto con la palabra Boker y sería Vayehi, Boker. Acá de aquí vamos a ponerlo acá. Vayehi Boker, y sería y fue la mañana, y fue la mañana, y fue la mañana, y fue la mañana. Así se traduce simplemente. Acuérdense, aquí tenemos otro Vayictol, Vayehi, que es el verbo hayá, ser o estar, pero aquí lo tenemos en tiempo Vayictol. Boker es mañana, entonces, y fue la mañana. Te decía, ya tienes una forma de saludar en las mañanas. Boker Toves, buenos días, buenas mañanas, ¿no? Vamos a ir a nuestra siguiente palabra. Y nuestra siguiente palabra sería Yom. Acuérdense, también ya lo habíamos visto. Yom en hebreo es día. Así de sencillo. Día. No hay más. Yom en hebreo es día. Vamos a ir a nuestra siguiente y última palabra, que sería Ejad. Ejad en hebreo es uno, pero vamos a ver cómo se traduce. Ejad en hebreo sería uno y sería básicamente Ejad, esto. Ejad, y sería, como se dice, número uno sería uno, y la traducción correcta es cuando leemos si fue el día, fue la tarde y la mañana de el día 1, en hebreo sería día 1, así se va a traducir en hebreo, fue el día 1, no el día primero, porque no, día primero se dice de otra forma en hebreo. Aquí la traducción correcta sería Yom Ejad, día 1 sería la traducción correcta. Y bueno, esto es lo que hizo Dios en el primer día, ¿verdad? En el primer día, y bueno, yo lo enlazaba con nuestra relación con Dios. Cuando tú llegas a Cristo, desde el primer día, Dios empieza a diferenciar o a hacer división en tu vida de lo que es la luz de las tinieblas. No es posible que podamos tener una vida revueltas las tinieblas con la luz, ¿no? Desde el día 1, desde el primer día que tú llegas a un encuentro, a un conocimiento de Dios, de Jesucristo, su Hijo, lo primero que va a hacer Dios es dividir. Va a dividir la luz de las tinieblas. Va a empezar a separar esas cosas malas que son de la oscuridad en tu vida, y entonces va a empezar a llamarlas, a hacer cosas nuevas que van a representar el día, la luz. Eso es lo que hace Dios en el primer día de la creación, y eso es también lo que hace espiritualmente nuestro Señor en nuestro primer día en que llegamos a Él, en que le empezamos a conocer. Empieza a hacer división de Jahoshe Bejaor, de la luz de las tinieblas. Y bueno, este fue nuestro estudio del día de hoy, del versículo 5, capítulo 1 de Génesis. Espero que haya sido de grande bendición para tu vida. Repásalo. Yo por acá intento ver los errores que saco, y bueno, las cosas que me faltan las trato de meter en los siguientes versículos. Dios te bendiga. Leitraot Erepto. Buenas tardes.